Editando los videos me di cuenta que este podcast se pone bueno a partir de los 10 minutos porque es cuando ya me empiezo a desenvolver más. Así que si eres del que se queda después de esos 10 minutos o hasta el final del podcast, no solo te lo agradezco, sino que te pido en los comentarios que pongas si esta teoría que tengo es cierta o no. Y bueno, poéticos, poéticas y poétiques, bienvenidos sean todos a un episodio más de Poéticamente Incorrecto, donde es de esos episodios que creo que va a levantar polémica, se va a poner bueno e incluso tiene ahí un poquito de clickbait, porque yo sé que muchos acaban de darle click pensando que se acaba de anunciar el nuevo Spider-Man homosexual. ¿Qué está pasando? Vámonos por partes. Quiero hablar de un tema que ha tenido molesta a a la comunidad, particularmente a la comunidad geek, a la comunidad que consume productos audiovisuales, películas, series y particularmente productos que tienen que ver con el mundo del cómic, con el mundo del coleccionable, de ciencia ficción, tipo Star Wars, tipo Harry Potter, y es el tema de lo que mucha gente ha llamado como inclusión forzada. ¿Qué es eso de la inclusión forzada? La inclusión forzada es cuando muchas personas piensan que un producto está forzando la inclusión de algún personaje, ya sea LGBT, o ya sea un personaje de color, o ya sea a un personaje de lo que se llaman minorías, a lo mejor un personaje con discapacidad y dicen, no, es que eso nomás lo están haciendo para meternos a fuerzas, ya sea una ideología o ya sea algo que se considera que está de moda, ¿no? Pero bueno, este es un tema que me llamó la atención y creo que encontré el clavo para poder ejemplificar por qué no solo no es una inclusión forzada, sino que aparte de todo, esto es algo que puede traer algo positivo al mundo del cómic y del mundo de la cultura pop en general. Y creo que muchas personas, eh, después de esta reflexión que voy a hacer, tal vez espero que les ayude a darse cuenta de la importancia de que aparezcan todos estos personajes en las series de televisión. Espero que no se hayan ido esas personas que digan, ay, este güey me va a intentar convencer. No los voy a intentar convencer de nada, pero escuchen mi argumento y díganme qué piensan, ¿no? Se vale en la caja de los comentarios. Quiero hablar de un suceso sumamente importante y es la aparición de justo el personaje que titula este capítulo del podcast, Spider-Man. A principios del siglo pasado, del siglo XX, surgen lo que conocemos como los superhéroes modernos, ¿no? Tenemos como parteaguas a Superman como el primer superhéroe que tenemos hoy día como referencia de lo que es un superhéroe y de ahí empiezan a surgir superhéroes como Batman, como la Mujer Maravilla, etcétera. Y los cómics empiezan a tener como un auge bastante positivo. La gente empieza a leer estas historietas cómicas y la empieza a consumir un público en particular. Un público que eran pues jóvenes o niños o adultos jóvenes o adolescentes, ¿no? Este público que podríamos decir que iba entre, ¿qué les gusta? De entre los 10 años hasta como por los 18, 20 y tantos. Obviamente había personas mayores que consumían estos materiales como menores, ¿no? Pero el target iba más o menos en esas edades, en una juventud. Y bueno, este target pues empezó a encontrar con estos seres pues que les llamaron mucho la atención, ¿no? Esta Mujer Maravilla que venía del Amazonas, este Superman que venía del espacio, este Batman que era un multimillonario que se pagaba todos sus artilugios. La industria del cómic pasa por altibajos, como todas las industrias, como seguramente ha pasado y volverá a pasar la industria ahorita de la cinematografía de superhéroes. Muchas industrias no se recuperan de estos altibajos y otras tienen un despegue, ¿no? Y uno de los despegues que tiene la industria del cómic viene con un personaje en particular que es como el ícono del mundo de los cómics, que es el famosísimo Stan Lee. Bueno, pues Stan Lee junto con sus colegas, porque no los tenemos que eliminar de la fórmula como muchos años se ha hecho, junto con sus colegas como Jack Kirby, se le ocurre crear a un superhéroe. Este superhéroe, eh,
que tenía poderes similares a los de un insecto. Eh, y no solo eso, sino que el que representaba a este superhéroe, a Stan Lee se le ocurrió que fuera igual a las personas a las que leían este género, podríamos llamarlo literario, entre comillas, que era el cómic. Entonces, ¿quiénes leían cómics? Muchas veces pues eran personas que podríamos denominar ñoños, aquellas personas que les gustaba leer, que les gustaba imaginar, que les gustaba coleccionar, porque el cómic es mucho de coleccionismo, que les gustaba a veces incluso hasta inventar sus propias historias. Y ahí tenemos al personaje de Peter Parker. Y este personaje de Peter Parker de repente es picado por una araña y se vuelve un superhéroe. Y boom, se hace tan increíble que mucha gente empieza a consumir este cómic en particular. De hecho, creo, sin temor a equivocarme, que Spider-Man es el personaje más rentable para Marvel incluso hasta el día de hoy. ¿Y por qué este personaje se volvió tan importante? Bueno, pues porque el lector se sintió identificado. Y esa es la importancia de sentirse identificado con el otro, de verme reflejado en el otro, de saber que hay más iguales que yo. Yo soy como Peter Parker. Y también el cuate de al lado que está leyendo Spider-Man es como Peter Parker. Y todos somos como Peter Parker. Entonces yo que muchas veces, y en especial en una juventud, en una adolescencia, yo que muchas veces me he sentido rechazado, marginado, menospreciado, sé que hay personas iguales que yo y que no estoy solo en este mundo. Esa fue la importancia de Spider-Man. Y entonces nos trasladamos al siglo XXI. Y vemos estas series en las que aparecen personas de color, mexicanos, donde aparecen puertorriqueños, colombianos, donde aparecen personas de la comunidad LGBT, transexuales, bisexuales, homosexuales, queers. Y pasa algo interesante que a lo mejor tú, persona heterosexual, no ves, pero es que se siente identificado. Y eso es muy importante, pero vamos a desarrollar más esto, ¿no? Porque esto podría ser así como ya la pequeña reflexión. Se acaba el podcast, muchas gracias por escucharme y ya va, ¿no? Pero vamos a desarrollar un poco esto, ¿no? Muchos argumentos de esta inclusión forzada es, ay sí, pero es que toda esta inclusión pues se hace nada más para vender, ¿no? Es que nada más están justo esto, el hecho de que hagan que la persona tal o la persona Y se siente identificada es nada más para vender más películas, para vender más cómics. Y entonces, pues yo identifiqué que podemos analizar todo esto que está pasando en, en dos puntos, ¿no? Hay un libro que se llama Apocalípticos e Integrados, si no mal recuerdo es de Humberto Eco, y en este libro analiza la cultura pop, ¿no? Y la cultura pop como reflejo de nuestra sociedad. Y remitiéndome a este libro, separándome un poco del libro, pero al mismo tiempo como reflexionando sobre él, yo hice mis propias reflexiones. Y justo pensé que podemos dividir la cultura pop en dos ramas. Uno, la cultura pop como reflejo de nuestra sociedad. Dos, la cultura pop como educadora de nuestra sociedad. Vámonos con la primera parte. La cultura pop y la cultura en general siempre ha sido un reflejo de nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el Renacimiento. O mejor aún, pensemos en el romanticismo. La época del romanticismo fue una época donde las personas empezaron a darse cuenta de que los gobiernos que tenían no los satisfacían. Entonces, durante el romanticismo y también durante el neoclasicismo, surgen movimientos sociales
como la Revolución Francesa o como la independencia de los Estados Unidos o como la independencia de México. Y todos estos movimientos sociales se ven reflejados en la literatura y en uno de los recursos que podemos apreciar mejor en la pintura. ¿No? Tenemos una de mis pinturas favoritas que es La libertad guiando al pueblo, que justo vemos a esta persona que representa la libertad francesa guiando tanto a burgueses como a gente trabajadora unidos en contra de la monarquía, ¿no? A favor de su patria, que también en ese entonces estaba muy en boga el nacionalismo. Entonces, si se dan cuenta, todo este contexto que estaba pasando durante el romanticismo se ve reflejado en el arte. Entonces, en nuestros productos artísticos, evidentemente se va a ver reflejado lo que se está viviendo hoy siglo XXI. ¿Y qué es lo que se está viviendo? Bueno, pues se está viviendo gente que por muchos años vivió menospreciada, atacada, humillada y que con el pasar de la historia ha logrado ganar fuerza, que es la comunidad LGBT, las que llamamos minorías o las que mal llamados minorías, y que justo el arte, pues hace el reflejo o nos representa a todas estas personas. Y al final de cuentas, las series, los cómics, las películas son arte. Ya podríamos hablar en otro capítulo sobre qué calidad artística tienen, pero pues son arte al final de cuentas, ¿no? Y es el reflejo de esa sociedad. Entonces, pues no nos debería sorprender que aparecen personas de la comunidad LGBT en estas representaciones artísticas el día de hoy, que estas personas quieren ser parte. Y tenemos la otra función de la cultura, que es la de educadora. Mucha gente dice, ay, es que la televisión no te debería de educar. Ay, es que los cómics no te deberían de educar. Pero muchas veces el arte, al ser un producto que en muchas ocasiones, o si no es que siempre, dependiendo de la expresión artística que analicemos, pero el arte siempre ha sido un producto de consumo de masas, ¿no? Existió un tiempo en el que la gente abarrotaba los teatros. Hoy en día a lo mejor no se abarrotan los teatros, pero se abarrotan los cines. O a lo mejor ya no se abarrotan tanto los cines, pero sí las plataformas de streaming. Entonces, el arte siempre ha sido un producto de masas, un producto consumible. Y al ser un producto de masas, muchas veces también se ha utilizado para comunicar un mensaje, ¿no? Estoy pensando justo en esta pintura también, la de la libertad guiando al pueblo, no solo nos está compartiendo la realidad que se estaba viviendo, sino que también se podía utilizar para compartirle a los demás el sentir del pueblo francés, lo que estaba viviendo el pueblo francés. Se utilizaba como un vaso comunicante y al ser como un vaso comunicante puede ser un vaso educativo hasta cierto punto. Entonces, también, pues nuestro arte actual pues sirve como vaso comunicante para decirle a quien está consumiendo ese producto, la comunidad LGBT existe, la comunidad afroamericana, afromexicana existe, las mujeres existen y tienen funcionalidades dentro de la sociedad que son sumamente importantes y sufren abuso y sufren ataques. Entonces el arte sirve para reflejar lo que la sociedad está viviendo, que es justo estas personas intentando ocupar lugares donde se les vea, donde se les aprecie, donde se les respete y donde se les den sus derechos. Y al mismo tiempo está comunicando a quienes no las han visto, a las que no saben que ahí están. Entonces, esas son las dos funcionalidades del arte. Y regresemos al tema de vender o apoyar. ¿Qué es lo que están haciendo estos productos? Yo creo que están haciendo las dos cosas. Nos quieren vender más, eso es definitivo. El otro día estaba jugando un juego de patinetas que se llama Tony Hawk. Y me bajé una versión muy viejita, ¿no? Del 2000 y cacho. Y en la versión que me descargué, me di cuenta que no había patinadoras mujeres. Y cuando quise hacer mi personaje, no podía ser una patinadora mujer. Y me acordé de una entrevista que le hicieron a
a una patinadora que se llama Leticia Buffoni, que estuvo en las Olimpiadas. Ella dijo que creció justo jugando Tony Hawk y admirando a todas estas estrellas, y que si bien le sirvieron para inspiración, se hubiera sentido muy feliz que también hubieran patinadoras mujeres descatables, porque el hecho de ver a esas patinadoras la hubieran inspirado más a saber que no estaba tirando a saco roto todo lo que estaba haciendo, de saber que había alguien igual que ella, que estuvo antes que ella haciendo las cosas. Y al mismo tiempo le hubiera servido para decirle a sus padres, miren, esto es algo que yo como mujer puedo hacer. Y es interesantísimo porque esta chica, que es brasileña, inspira a otra patinadora que ahorita no recuerdo el nombre, pero es una patinadora, una niña que se hizo famosa en internet por subir videos patinando vestida de princesa. Esta niña en su adolescencia se hizo tan buena en la patineta que terminó yendo a las Olimpiadas y terminó ganando el segundo lugar de patinadores en estas últimas Olimpiadas que hubieron. Y esta patinadora se inspiró precisamente en Leticia Buffoni. Entonces, esa es la importancia de vernos reflejados en el otro, en la cultura pop o en la cultura en general, en deportistas, en actores, en músicos. Saber que no estamos solos. Esa fue la importancia de Spider-Man en su momento. Saber que los ñoños, que los inadaptados, que los geeks no estaban solos. Esa es la importancia de esto que llaman mal inclusión forzada. Porque no se fuerza nada. La comunidad LGBT está ahí. La comunidad afroamericana, afromexicana, afrodescendiente está ahí. Entonces no se fuerza nada. Pero bueno, ahorita entraré en detalle a eso. Voy a buscar un momento patinadoras ganadoras de las Olimpiadas. Tal vez muchos de ustedes ya lo googlearon. Pero para no quedarnos con la duda. Ok, hice un corte. Es Raiza Leal. Esta niña, googleenla, Raiza Leal. Ella ganó en las Olimpiadas y llegó hasta ahí. Probablemente sí hubiera llegado hasta ahí, igual que Leticia Buffoni, inspirándose en hombres. Pero al inspirarse en una mujer, incluso tuvo más fuerza. Se sintió más fuerte ella. Se sintió que sí podía. Entonces, esta es la importancia. Y muchas personas no ven esta importancia porque se han reflejado toda su vida en los medios audiovisuales, en todos estos personajes de importancia, en un presidente, en un músico, en un actor, etcétera. Ven a estas personas de triunfo como ellos mismos toda la vida. O sea, estoy hablando de lo clásico, ¿no? Hombre blanco heterosexual o mujer blanca heterosexual, cisgénero. Y entonces cuando aparecen personas pues que no tienen que no tienen un cuerpo así súper flaco o súper tonificado, donde aparecen personas, les digo, o sea, que hombres que les gusta maquillarse o mujeres que les gusta vestirse rudo, pues hay personas que dicen, ¿y esos por qué salen? Pero habrá otras personas que se vean como ellos y dirán, cool, estoy ahí. Me acuerdo que hace poco se hizo viral un video de una niñita, si no me recuerdo era brasileña, que estaba viendo la película de Encanto y le dice a su mamá, mira mamá, soy yo, soy la protagonista. La protagonista ya no es la rubia de Europa, ya no es la castaña francesa. La protagonista ya es la hija de familia latinoamericana. Puedo ser como ella y qué bonito. Entonces, si bien es cierto que nos está vendiendo un producto la industria, al mismo tiempo ese producto, vean todo lo positivo que está logrando. Esa es la importancia. Entonces, pasemos a todas estas quejas de la inclusión forzada. La gente dice, es que lo quieren meter a calzador a fuerzas, ¿no? Por ejemplo,
la polémica de el hada, bueno, las polémicas con los live actions de Disney. Por ejemplo, van a sacar La Sirenita. Y resulta que la Sirenita va a ser interpretada por una chica de afrodescendencia. Y mucha gente se empezó a quejar de que no podía ser de ese color de piel porque el cuento original viene de Europa. Y entonces, pues, al ser europeo el cuento original, pues obviamente la protagonista tenía que ser de piel blanca, ¿no? Pero esas personas, a su vez, por ejemplo, no se han quejado de las veces que sale Cleopatra con la piel blanca, cuando las personas en África y en Egipto en particular no tienen ese tono de piel. Tienen un tono de piel entre tostado hasta el negro, ¿no? Por la zona en la que viven. Y por años se le representó no solo a Cleopatra, sino a los egipcios con un tono de piel blanco, lo cual era absurdo. Incluso, pues hay muchas regiones como la griega en la que se cree que en la antigüedad pues había un tono de piel más oscuro por la intensidad del calor. Y bueno, el ejemplo más famoso, el de Jesucristo, ¿no? O sea, que el hombre viene de la zona de Arabia, de Medio Oriente, y lo representan como un italiano. Entonces, realmente esa queja pues queda un poco inválida, ¿no? La segunda cosa que pues, esa queja es como absurda, pues es que estamos hablando de productos de fantasía, productos de imaginación, incluso los que son remakes son reimaginación. ¿Y qué dijimos ya? Que la cultura es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, toda esta reimaginación, todos estos productos que están volviendo a salir, pues son producto o son reflejos de nuestra sociedad. Entonces les digo, yo he visto dos tipos de historias. Vamos a enfocarnos en la comunidad LGBT, aprovechando que estamos en el Pride y aprovechando que es una comunidad en la que pues, yo me siento más allegado. Entonces, el tema LGBT, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de historias cuando se incluyen personajes LGBT, donde vemos que el tema LGBT es el principal. Es decir, como por ejemplo Call Me by Your Name, donde o Secreto en la Montaña, por ejemplo, donde los personajes principales, pues en este caso son homosexuales, y el drama gira en eso y en las problemáticas que tienen al ser parte de la comunidad, y es una historia que nos está contando meramente cómo son estas personas y cómo viven y sufren su sexualidad. E incluso hay personajes que a lo mejor la historia en general no gira en torno a eso, pero el personaje sí. Por ejemplo, en la serie de Control Z, que es mexicana, en la primera temporada aparece un personaje que es transexual. Y el drama de ese personaje gira en torno a su transexualidad. Entonces, creo que ahí es donde menos quejas hay con respecto a la gente que consume el producto, porque el personaje LGBT para ellos está más justificado. Y está más justificado para ellos porque sienten que el personaje a fuerzas tiene que ser este personaje estereotipado de la comunidad LGBT. Incluso me acuerdo mucho de cierto crítico de cine, cuyo nombre no voy a hablar, pero sí de la crítica que hizo a una película que se llama El baile de los 41. El baile de los 41 habla sobre un evento que sucedió durante el siglo XX, a principios del siglo XX, aquí en México, que fue un baile de personas homosexuales que fue descubierto por autoridades y que pues al ser mal visto en su época pues fueron arrestadas. Eran 42 personas, pero se cree que una de esas personas era yerno del presidente de México y entonces fue oculto entre los papeleos y demás y resultaron ser 41, ¿no? Que eran la mitad de las personas vestidas de hombre y la mitad de las personas vestidas de mujer. En fin, esta película recuerda un poco este suceso y este crítico de cine se quejaba de que hay una escena donde están en una fiesta pues de personas homosexuales. Y él decía, es que es una fiesta de lo más aburrida,
porque están jugando, están bebiendo, están haciendo cosas normales. Y yo pensé, pues claro, ¿qué esperas tú que pase en una fiesta de la comunidad LGBT, que todo el mundo se ponga glitter y se ponga a bailar? Ahí estás partiendo de un estereotipo, ¿no? O sea, que también pasa. Digo, no lo voy a no lo voy a invisibilizar tampoco. Digo, también pasa que en las fiestas de la comunidad LGBT y particularmente en los bares, pues sí, la banda pues le gusta cierto tipo de cosas que tienen que ver con una herencia cultural de la misma comunidad LGBT, que tiene que ver pues con esto, con la diamantina, con cierta extravagancia y así, pero no siempre es así. No, o sea, esta persona al hacer su crítica estaba partiendo de un estereotipo, de pensar que el homosexual siempre se tiene que ver amanerado, de pensar que el homosexual siempre tiene que estar con brillitos, de pensar que, que las fiestas de los homosexuales siempre tienen que ser una horchata prácticamente, y pues no, o sea, una fiesta de la comunidad LGBT puede ser una fiesta igual a la que cualquiera hace, una fiesta donde se bebe, se platica y se juega, y ya. Ok, o sea, incluso ni siquiera es necesario poner a Britney Spears. No, o sea, la comunidad LGBT es de todos los colores, de todas las formas y escuchan todos los géneros musicales y hacen de todo, ¿no? Entonces, ese es el problema que nos lleva al segundo punto. Cuando la comunidad LGBT pasa, bueno, el tema del personaje LGBT pasa a ser secundario, pues el tema LGBT. Por ejemplo, aparece un personaje homosexual, queer, trans, etcétera, pero su drama no gira en eso. Y muchas veces esa es la queja de las personas. Por ejemplo, se dijo que el personaje de Morfeo en la nueva película de Matrix era un personaje queer, lo cual personalmente se me hizo un poco absurdo porque se supone que Matrix todos sus personajes siempre fueron queers, pero ok. Se enfocó mucho este tema, ¿no? De que el personaje nuevo de la película de Matrix, más bien no el nuevo Morfeo en la película de Matrix era queer. Y todo el mundo dio el grito en el cielo, pero realmente al ver la película nunca se toma a este personaje o su drama de que sea queer, ¿no? Nunca se menciona eso, nunca es parte de su drama, entonces pues está ahí y ya. Y está bien porque la comunidad LGBT está ahí y ya. Otro personaje es Albus Dumbledore, que también ha despertado mucha polémica, pero al menos en las primeras partes de Harry Potter se daba a entender y luego se confirmó por la autora que es homosexual o era homosexual el personaje de Albus Dumbledore, pero nunca su drama giró en torno a eso, nunca giró en que fuera discriminado, nunca giró en que tuviera problemas en el mundo mágico por ser gay. Y creo que esta es la importante de esta representación en los medios de comunicación. Porque lo importante de ver a estos personajes que son homosexuales, pero eso no es el drama principal, pues es el hecho de saber pues que una persona de la comunidad LGBT puede ser tu primo, tu hermano, tu compañero o compañera de clase, y que su drama puede ser simplemente que va a reprobar la materia. Su drama puede ser, por ejemplo, en Euforia, en la primera temporada, el personaje, había un personaje, se me fue ahorita el nombre, pero había un personaje que es trans. Y al menos en la primera temporada, su problemática de ser trans se quedó así chiquita, chiquita, chiquita. La exploraron más en la segunda temporada. Pero el drama de la primera temporada con respecto al tema trans fue algo que se quedó muy chiquito y me encantó porque me encantó que todos los personajes lo aceptaran y dijeran, eres trans, chido, la vida sigue, ¿no? Eso es lo que están buscando estos productos. Que tú digas, eres gay, ok, chido, la vida sigue. Eres lesbiana, ok, chido, la vida sigue. Eres trans, ok, chido, la vida sigue. ¿Y tu drama cuál es? No, mi drama es que mi papá no me deja ir al Corona Capital. Ok, no, también ese es mi drama, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque al darnos cuenta que el otro es igual a nosotros, eh, nos hace aceptarlo dentro de la sociedad. Esta comunidad que ha sido discriminada por tanto tiempo, al ver que es igual a nosotros, nos hace aceptarlo dentro de nosotros. Por eso es la importancia de la representación. Por eso todos estos productos están cumpliendo con esta doble funcionalidad de la cultura. Uno, reflejar nuestra cultura actual. Es decir, que la comunidad LGBT está y es parte de nuestro día a día. Y al mismo tiempo comunicar
Es decir, hacernos entender que la comunidad está y que es igual a nosotros, que todos, todas, todes somos iguales y que sí, todas estas personas, comunidad LGBT, entre otras personas, personas de color, mujeres, etcétera, cargan con un dolor histórico de discriminación que quieren eliminar y que es parte de su drama diario. Pero al mismo tiempo, también ese puede no ser su drama. Y creo que lo más importante es cuando lleguemos a cuando ese no sea su drama. Cuando su único drama sea el mismo que el del personaje que veíamos diario en la tele, que es que la persona que le gusta no la pele, que sus papás lo van a regañar por llegar tarde a casa. Ese es el drama que nos interesaría ver al final. Ya para ir cerrando, pues pensemos incluso hasta en personajes que muchas veces son parte de la comunidad y que tienen que ver, les digo, con estos remakes. Y que muchos dicen, no, es que así no es el personaje original. Por ejemplo, pienso en cuando Spider-Man, ya salieron 2 actores a decir, oigan, estaría interesante que Spider-Man fuera bisexual, ¿no? Y fue mucha gente, no, es que así no es el Spider-Man clásico. Pero es que realmente ya no existe un Spider-Man clásico. Muchas veces en las películas de superhéroes, en los remakes de películas viejitas, en las realizaciones audiovisuales de libros, se parte de un personaje que podríamos llamar un prototipo y se toman los rasgos fundamentales de ese personaje y se construye un nuevo personaje. ¿Qué, Alejandro, de qué me estés hablando? Por ejemplo, si yo les digo nuestro personaje estrella del podcast del día de hoy, Spider-Man. ¿Qué hace a Spider-Man Spider-Man? A Spider-Man lo hace Spider-Man 1. Como superhéroe que tenga los siguientes poderes. Que lance redes, telarañas, que se peguen las paredes, que se pueda balancear. Y algo que se ha asociado mucho con Spider-Man, no sé qué tan necesario sea, que viva en Nueva York, o a lo mejor no en Nueva York, pero sí en una gran ciudad. Esos son los rasgos del superhéroe. ¿Cuáles son los rasgos de Peter Parker? Que es ñoño o geek, que es un inadaptado y que incluso hasta en ocasiones es bulleado. Ok, un personaje así perfectamente puede ser un personaje femenino y puede seguir siendo Spider-Man. Un personaje así, a Spider-Man le va, más bien a Peter Parker le va mal en el amor. Un personaje así puede ser un personaje homosexual y le puede ir mal tanto con Mary Jane como con Marcos Juan, ¿no? O incluso puede ser bisexual y eso estaría súper interesante, porque imagínense un Spider-Man que le va mal con Mary Jane y también le va mal con Flash Thompson. Y no deja de ser Spider-Man. ¿Me explico? Y de hecho, Spider-Man es tan versátil que así surgió lo que hoy conocemos como el Spider-Verse, algo que nos encanta a todos. Y nos encanta porque ya no solo nos están dando a un Peter Parker, nos está dando a un montón de Peter Parkers en los que nos podemos reflejar. Entonces, si tú no te reflejabas en el ñoño, a lo mejor te reflejas en el Peter Parker que tiene más influencias de la cultura anime. O a lo mejor te reflejas en el Peter Parker que es un detective, como el Spider-Man Noir. O te identificas con el Spider-Man Punk, que a mí me encanta. Es mi Spider-Man favorito porque me veo reflejado. Incluso cuando salió el Spider-Verse, uno de sus autores, no me acuerdo quién, no sé si fue el dibujante o el escritor o quién de ellos, dijo que el Spider-Verse fue muy tan importante porque expandió la idea de que todos podemos ser Spider-Man. Entonces, en este Spider-Verse hay Spider-Mans hombres, Spider-Mans mujeres, y les puedo asegurar que hay Spider-Mans homosexuales, bisexuales, transexuales, porque todos podemos ser Spider-Mans. Y con esto cierro el capítulo de hoy, recomendarles precisamente el cómic que acaba de salir hace poquito de Spider-Punk, donde se van a ir para atrás cuando vean a la pareja del Capitán Anarquía, y recomendarles un libro que se llama Punkzilla. Está escrito Punkzilla por Adam Raft y en México está traducido por una extraordinaria escritora que es Raquel Castro. ¿Cómo no se me ocurrió también jalar Ojos llenos de sombra de Raquel Castro? También se los recomiendo. Les recomiendo estos 2 libros, Punkzilla y Ojos llenos de sombra, porque aparecen personajes de la comunidad LGBT que su participación no es muy grande,
pero que creo que es bastante rescatable por su funcionalidad en el texto. Por ejemplo, en Ponxila vemos un personaje que es trans, que al encontrárselo el personaje, pues el personaje como que se siente incómodo. Un poco por toda los prejuicios que lleva arrastrando de la comunidad trans. Y conviviendo con el personaje trans, pues se da cuenta que el personaje no es malo, ¿no? Que el personaje trans no es malo. Incluso, como Ponxila es un adolescente, pues está más abierto a recibir como pues nuevas ideas. Y al estar abierto a recibir estas nuevas ideas, pues siente una gran afinidad por este personaje que conoce que es transexual. Entonces les recomiendo Ponxila, les recomiendo Ojos Llenos de Sombra de Raquel Castro y les recomiendo Spider-Punk de Marvel. Y bueno, eso es todo por mi parte. Esto fue Poéticamente Incorrecto Podcast. Ya saben que me pueden encontrar en todos lados como Poesía Incorrecta o como Poéticamente Incorrecto. Porfa, si les gusta esto, por favor ayúdenme compartiendo, comentando, suscribiéndose a donde lo estén viendo. Y pues nada, nos vemos en otro episodio. En especial comenten. Comenten porque me gusta leerlos y me gusta contestarles. A veces tardo, pero eso me gusta. Ya, con esto cierro. Nos vemos en otro episodio de Poéticamente Incorrecto. Hasta la próxima.